Hermanas y hermanos hondureños, buenas tardes a todos los que nos sintonizan. Quiero empezar con este informe, siempre enviándole nuestro más sentido pésame, condolencias a las familias que el día de hoy han perdido un familiar ante esta pandemia y nuestras oraciones con ustedes. El día de hoy vamos a presentarles los avances del manejo inteligente de la pandemia y también el manejo inteligente para aperturar la economía por diferentes sectores. Si ustedes revisan las noticias, la información mundial, ahora el mundo poco a poco comienza a buscar formas para convivir con el COVID-19. Las economías comienzan a abrirse, como dicen, después de la tormenta viene la calma. Sin embargo, esta calma debe ser bien medida y con todas las precauciones, porque aún no existe la vacuna contra el coronavirus y mientras eso continúa así, la responsabilidad de cada individuo es primordial. La responsabilidad de cada familia, de cada comunidad, la responsabilidad de la sociedad. Cada país determinará su proceso ante esta nueva normalidad. Que tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Y que tenemos que ser responsables cada uno y todos al mismo tiempo, también. Hemos visto cómo los países que empezaron con la crisis se mueven poco a poco hacia una reapertura. Alemania ya está pronto a abrir escuelas, volvió con su liga de fútbol. Italia avisa ya que abre de nuevo sus cielos para que vuelva el turismo. Estados Unidos realiza aperturas de diferentes formas por estados. Ya pronto vuelven los deportes, los parques de diversión. Avisan ya que abrirán bajo riesgo de sus habitantes. Repito, abrirán bajo riesgo de sus habitantes. En algunos de estos estados ya se ha visto que los casos de contagio se incrementan cuando se da la apertura. Y es normal porque más gente sale a la calle. El tema es cómo vamos a gerenciar ese incremento. Si es mucho, si es moderado o no. Y si avanzamos y de repente se nos disparan, ¿cómo regresamos a posicionarnos nuevamente? Así es de que esto es de irlo midiendo día a día. Por eso es que este es un proceso que se le llama manejo inteligente, porque debe ser de una manera muy bien pensada, consensuada, escuchando a los expertos, a los médicos, al personal de salud. Debe hacerse con todas las medidas de bioseguridad necesarias para evitar que pase lo que ha sucedido en otros lugares. La semana pasada yo les citaba el caso de Santiago de Chile. Aperturaron, se dispararon los contagios y entonces tuvieron que retroceder. Eso no hay que descartarlo. Por eso necesitamos la responsabilidad. En ese sentido, si se apertura de forma abrupta y se vuelve a cerrar, ese es un golpe fuerte a la economía y es un golpe fuerte también a la salud mental de las comunidades. Los hondureños hemos tomado las medidas necesarias para contener el contagio y en conjunto hemos tomado las decisiones en las que siempre se sobrepone a todo se sobrepone la salud. Debe ser la salud, la vida de los ciudadanos lo que prime en esta toma de decisiones. Nuestra misión principal es preservar la vida de cada uno de los hondureños. Para este manejo inteligente de la pandemia y el manejo inteligente de las aperturas, se ha conformado una mesa interinstitucional con los principales actores de la sociedad hondureña, en compañía de especialistas, médicos, epidemiólogos, que en conjunto con SINAGER y la Policía Nacional están al cargo del manejo de las reaperturas, de diseñar los protocolos, de supervisarlos, el uso de centros de aislamiento, pilotajes. Los pilotajes son importantes, es decir, pilotajes es un ensayo como está ocurriendo en este momento con los restaurantes para ver si se llevan a cabo los protocolos. Porque no es el hecho de tenerlos escritos, es que se cumplan y que nos acoplemos a la nueva normalidad. SINAGER ha jugado un rol fundamental de frente a la pandemia
y ha evolucionado con su presencia en diferentes rincones del país de una forma regional y a nivel nacional. Hoy es apoyo de esta mesa y para esto nos acompaña el comisionado Lisandro Rosales, encargado del manejo de esta crisis. Le doy la palabra a Lisandro para que nos explique esos avances. Muy buenas tardes a todos. Hemos venido realizando una apertura inteligente y esto pues tiene que ver con la organización interinstitucional. Una de esas acciones que hemos venido tomando es, en base a la ley, la organización de la estructura funcional de lo que es el SINAJER, que ya cuenta con la ley y que en el marco de su artículo 6 indica cuáles son las instituciones que lo conforman. En virtud de eso y en base a las atribuciones que legalmente tiene el SINAJER, se ha decidido que tiene que, y eso ya es algo que está desde que se formó la ley en el año 2009, una participación ciudadana importante donde se respeta la igualdad de las personas, al igual que se aceptan los principios fundamentales de la gestión pública. ¿Qué es lo que hemos logrado con esto? Incorporar a manera multisectorial y multidisciplinaria diferentes actores que tienen que ver con la atención, y es por eso que hemos ido avanzando hacia una mesa departamental o regional de apertura inteligente. Si le damos a las siguientes dos, por favor. Que están en los 18 departamentos, más 2 mesas principales que se dan en el municipio del Distrito Central y en la zona del Valle de Sula. ¿Quiénes integran estas mesas? El sector gubernamental de la zona, ya cuando vamos a nivel departamental, el gobierno municipal, al igual que el gobernador político, el sector salud público y privado. Aquí no solo se excluye al sector público, no solo se incluye al sector público, sino que a todos el sector privado, al igual que el sector social, las ONGs, los trabajadores y todos los gremios. El sector productivo de la zona, porque es quien sabe exactamente qué es lo que está acaeciendo en cada región, y las organizaciones religiosas que pueden incorporarse. Cuando decimos sector productivo, señor presidente, aquí tenemos diferentes actores de las prioridades de reapertura que se pueden dar y cómo el acompañamiento de ellos nos permite tener un claro compromiso, porque esta es una actividad donde si nos cuidamos todos, juntos podemos avanzar. Yo creo que es importante que cada quien asuma su responsabilidad en el diferente renglón de trabajo que tiene en sus departamentos, en sus regiones, y de esta manera fortalecer la capacidad que tiene del país de poder reaperturar un proceso económico y sobre todo social que lleve a seguirnos cuidando en virtud de la COVID-19. Bueno, este nuevo abordaje de que SINAJER esté estructurado en 20 regiones, más las comisiones interinstitucionales, donde participan los sectores sociales, iglesias, microempresas, medianas empresas, la parte productiva del campo, de la cadena alimenticia, todo lo que es la parte de gobiernos locales y gobiernos nacionales, entre otros. Esa estructura es clave, porque no es lo mismo hablar de Comayagüela que hablar de Olancho. No es lo mismo la realidad de Villanueva Cortés que Copán. Entonces, como los epidemiólogos siempre han dicho, esto debe monitorearse en función de varios factores: territorio, población, características de la población, pero también en este caso tenemos que incorporar la parte económica, porque de nada nos sirve estar encerrados si eventualmente no vamos a tener los recursos ni los alimentos para sostener la operación inteligente de manejo de la pandemia. En ese sentido, lo que ha planteado el comisionado Lisandro Rosales se complementa con lo que nos estará explicando el ministro del Trabajo, Carlos Madero, quien ha venido precisamente siendo partícipe de la construcción de esta mesa multisectorial, que nos explique en qué consiste, un poco lo que se ha avanzado con ellos, algunos protocolos de bioseguridad que ya están en camino, los ensayos o como le llamamos pilotajes, la gente quiere saber cuáles son los que están, quiénes son los que van a seguir en línea, porque la gente también está ansiosa de ver cuáles son sus medidas y cómo pueden avanzar. Y desde luego también esta unidad especial que se ha creado con la Policía Nacional para
que pueda vigilar y supervisar la implementación de estas medidas de bioseguridad, que eso es de las grandes novedades que tenemos hoy. Después eso lo va a explicar el ministro Julián Pacheco. Ministro Carlos Madero. Gracias, presidente. Sí, efectivamente hemos venido trabajando, ya tenemos un trabajo casi de 40 protocolos que están ahorita estructurándose, unos ya están aprobados y subidos en la página web de la Secretaría del Trabajo, otros están en desarrollo. Y también hemos venido trabajando con esta Comisión Interinstitucional de Apertura Inteligente. Quiero decirles que está participando la MON, está participando a la NUPRI, está participando… La NUPRI son las universidades privadas. Universidades privadas, está participando la UNA, con la presencia inclusive del rector, está participando CODESE para toda la parte que tiene que ver con microempresas y la parte social de la economía, está participando la IVA, Fede Cámaras, el FONAC, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, está FACASH por parte de las cooperativas también, está la Asociación de Medios de Comunicación, está el Congreso Nacional, también está participando en esta mesa, ¿verdad? Y aparte de varias representaciones empresariales, ¿verdad? Estamos trabajando también con la mesa incorporando médicos, tanto en salud como también por parte de COPECO, ¿verdad? Igual para ir haciendo un análisis, inclusive doctores intensivistas, San Pedro Sula, los que están trabajando los protocolos ahorita famosos de Honduras de maíz y catracho, están participando en esta mesa, ¿verdad? Y casualmente se está haciendo un análisis por territorios, el comportamiento, tenemos varios tipos de comportamiento del virus en diferentes municipios, ¿verdad? Y esperamos esta semana ya tener una planificación estructurada de apertura inteligente, ¿verdad? Según las categorías de estos municipios y la densidad poblacional de los mismos. También hemos venido trabajando efectivamente con estos pilotajes de sectores. Empezamos con pilotaje de sectores en restaurantes, probablemente ampliemos pilotaje de restaurantes a otros departamentos. Usted estuvo el viernes en Choluteca, probablemente entremos con un pilotaje en Choluteca, probablemente en La Ceiba, estamos viendo si San Pedro también, y tendremos 2 nuevos pilotajes esta semana aquí en el Distrito Central. Uno tiene que ver con salones de belleza y barberías, y otro tiene que ver con iglesias, ¿verdad? Cultos religiosos, que probablemente uno en la Iglesia Católica y uno en la Iglesia Evangélica, ¿verdad? Después eso nos va a permitir tomar decisiones de cuándo deben de tener aperturas, pero ya va dando visualmente, por así decirlo, la capacidad de cómo se hacen estos protocolos. Dos cosas ahí, ministro. Si se va a abrir, se va a hacer el pilotaje con los salones de belleza y también con las barberías, que es una enorme cantidad de gente que trabaja ahí, y lamentablemente la gran mayoría son cuentapropistas, es decir, sí, viven de lo que ganan el día a día. Esa gente está muy mal. Entonces, qué bien hacer el pilotaje, pero yo les decía a ustedes, así como hicimos con los restaurantes, una videoconferencia con ellos para ir explorando cómo también les ayudamos en sus dificultades particulares que van a tener. Sí. Algunos no van a seguir operando con el mismo número de empleados, otros van a tener que hacer el trabajo de lo que se llama la visita o el servicio a domicilio. Sí. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Vamos a poder nosotros darles algún apoyo financiero especial para que se reinventen a esa nueva realidad? Eso tenemos que irlo discutiendo con cada sector. Yo quiero ponerle otro sector ahí también. La gente, al estar encerrada y con tanto temor, recibe una afectación mental. Y debemos de trabajar a través de la televisión, con todos los medios de comunicación, en ir ayudando a superar esta situación traumática, en darle a la gente otra oportunidad de entretenimiento sano en la televisión o en los medios de comunicación, pero eventualmente si tenemos parques o zonas de gran espacio, si conversan con los especialistas, yo les sugeriría que
miren la posibilidad de ir abriendo inteligentemente eso. Porque físicamente también la gente requiere ejercitarse. El simple hecho de salir a tomar la luz del sol. Miren, ya ahora es casi un hecho, solo faltan que se confirmen ya con las validaciones del caso. Vitamina D, dicen, es esencial para enfrentar el coronavirus. Un estudio de Indonesia dice que el que tiene vitamina D tiene altas posibilidades, si la tiene suficiente, altas posibilidades de que no sea fatal si le pega o se contagia con coronavirus. Cuando hay insuficiencia, es una relación fuerte en términos de fatalidad. Eso se obtiene de ciertos alimentos, pero también de la luz solar, de salir. Y además el tema mental. De todas maneras tenemos que ir explorando todo esto y qué bien que ahora vamos a tener estas 20 regiones con sus propios especialistas que van a poder ir haciendo ese trabajo. También, presidente, hicimos un pilotaje con Islas de la Bahía, ¿verdad?, en tema de apertura territorial, y nos ha ido bastante bien porque inclusive sabemos que en uno de los municipios algunas gentes quisieron violar estas normas de apertura territorial y los mismos municipios ya entró el SINAGE regional casualmente a hacer ese control. Eso lo vamos a necesitar, igual el control de entrada y salida en los municipios, que es control de entrada y salida, no es un cierre, sino cómo se controla, porque hay alimentos, hay productos que entran, que van a tener que entrar en esta apertura inteligente, y también tomar en cuenta que si bien es cierto tenemos la apertura inteligente, que aquí está la doctora Carla también, ellos nos van a indicar cuándo tenemos que también cerrar, porque puede ser que en algunos lugares tengamos que retroceder, ¿verdad? Y eso va a ser importante en la medición para que vayamos ajustando. Y eso, ministro Madero, y a todos los que nos escuchan, hay que verlo como normal. Si se hizo una apertura y por X o Y razón se exponenció el contagio, pues lógico es entender que tenemos que retroceder para volver a tomar control de la situación. No significa que hemos fallado, significa que esto nadie lo conoce y hay que ir revisando, monitoreando día a día para inteligentemente tomar la mejor decisión. Y eso depende estrictamente del comportamiento individual de cada persona. Lo analizamos en las mesas. Y claro, el comportamiento individual se refleja al final en un comportamiento colectivo. Entonces, ese comportamiento y la responsabilidad que tenemos que tener cada uno, yo, Carlos Madero, tengo la responsabilidad de no llevar el coronavirus a mi familia, igual que las personas que nos están viendo tienen la responsabilidad de no hacerlo, ¿verdad? Entonces, ese es un principio que queremos dejarlo muy claro porque depende. La población dice, ni porque a mí me cierra o porque a mí me abre más, porque simplemente la población en su general tomó la responsabilidad de cuidarse a sí misma. Gracias. Muchas gracias, ministro. Bueno, tenemos al ministro de Seguridad, don Julián Pacheco Tinoco, que ha sido parte también de esta comisión que ha venido viendo los protocolos y también con ellos mirábamos la necesidad de tener un equipo técnico especializado que pueda ir a verificar el protocolo, todas las medidas de bioseguridad, y eso es clave en este nuevo orden que se está planteando en la parte laboral y en la parte de la vida diaria. Entonces, ministro, si nos explica ya esa nueva unidad que ustedes han conformado y que trabajará en coordinación, obviamente, con trabajo y también con salud. Tiene la palabra, ministro. Buenas tardes, señor presidente, muchas gracias. Señores ministros, acá presentes, doctores, oficiales de la policía también presentes. Pues a medida que fue implementándose esta pandemia y que la Policía Nacional junto con Fuerzas Armadas y Salud fueron la primera línea de respuesta, fuimos encontrando algunos problemas, algunos obstáculos, y que eso nos ha obligado a ir creando pues herramientas especiales. Es así como llegamos al punto que planteaba el ministro Madero de crear estas mesas de diálogo para formular los protocolos de bioseguridad. Pero llegamos a la conclusión de que no solamente es de construir o de escribir un protocolo y decir que se tiene, sino que el Estado tiene que verificar que eso se esté cumpliendo y que verdaderamente se esté aplicando. Y a raíz de eso, pues nace la inquietud de crear una unidad especial junto con el ministro Madero y el Ministerio de Salud, que la policía pues se ha visto en la obligación de contratar especialistas de investigación
porque también el tema de la pandemia nos lleva ya a temas más especializados que no los vamos a evaluar o a decidir solamente con nuestros policías, sino que necesitamos también profesionales que hagan este trabajo. Es así que la DPI se le dio la misión de organizar esta unidad y el comisionado Rommel pues va a explicar a grandes rasgos en qué consiste, cómo está estructurada y cuál es la misión que tiene. Comisionado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente, secretarios de Estado, compañeros de mesa que concurrimos el día de hoy desde el punto de vista técnico. Creo que es importante recalcar de que esta unidad se indexa a la orgánica de DPI precisamente para aprovechar la capacidad que ya está instalada en los laboratorios de policía científica y que andan ya por el orden de casi 3 años. Como parte de la Comisión Interinstitucional para la Gestión Inteligente de la Pandemia y también para aportar la información necesaria a efecto de hacer una apertura inteligente, esta unidad deriva desde la dirección de la DPI con un jefe de unidad que es prácticamente el mando estratégico que va a tener esta unidad y visibiliza 3 secciones principales tomando en cuenta las funciones que debería de cumplir SINAGER para garantizar que el cumplimiento de las medidas sugeridas es lo suficientemente efectivo para evitar mayores contagios. La primera sección se denomina la sección de seguimiento a contagios y aquí hay una actividad concurrente con la Secretaría de Salud, aprovechando la capacidad de penetración que tiene la Policía Nacional en todas las comunidades y también la experiencia acumulada en materia investigativa, porque hay mucha información de interés alrededor de aquellas personas que han resultado contagiadas, tomando en cuenta de dónde pudo surgir el contagio y hacia dónde pudo dirigirse también nuevos contagios de no hacer los controles correspondientes. Hay una segunda sección que es denominada de cumplimiento y prácticamente viene a ser el soporte operativo y coercitivo para garantizar de que el marco normativo efectivamente sea cumplido. Y aquí cabe recalcar nuevamente de que pasa por la responsabilidad que tengan las empresas que vayan aperturando, pero también por la responsabilidad de aquellas personas que seamos usuarios de ese servicio o que acudamos a los diferentes comercios. Y una tercera sección que es denominada sección de vigilancia y sanitización, que va muy enfocada precisamente a las labores de control a lo interno de la Policía Nacional y algún otro ente que así lo requiera, porque obviamente esto representa, de no abordarse con toda la fuerza y alcance, un riesgo en que se disminuya toda la misionalidad que algunas instituciones debemos seguir cumpliendo a pesar de que la pandemia esté en nuestro entorno. Siguiente, por favor. Una unidad básica de la Unidad de Control de Riesgo Sanitario y Bioseguridad debe de estar conformada por 3 oficiales de policía que constituyen, repito, el mando estratégico, 2 perfiladores criminales, quien van a indagar sobre la información que exista alrededor de las personas que trabajan en los diferentes comercios. Tenemos 2 médicos clínicos por unidad, un analista con herramienta I2, 2 médicos epidemiólogos, un doctor en microbiología, un ingeniero químico, un ingeniero industrial para evaluar los procesos y 2 investigadores. Si ustedes se dan cuenta, este es un equipo bastante robusto, bastante completo, que en definitiva va a aportar información que usualmente no se obtenía desde los diferentes entes de control. Siguiente. La dinámica de la unidad en sus diferentes facetas obedece en primer lugar a aquella articulación que va a tener la sección de seguimiento a contagios con los miembros de SINAGER y también con aquellos tomadores de decisiones a partir de la trazabilidad que hagan de cada uno de los casos y de los análisis resultantes que hagan los especialistas de la DPI. La sección de cumplimiento del marco normativo tiene, por supuesto, un anclaje bastante férreo con el Ministerio de Trabajo, tomando en cuenta de que la Comisión Interinstitucional es presidida por la Secretaría de Trabajo, pero también existe la posibilidad de que se articule con el Ministerio Público, cuando las desatenciones de las empresas
constituyan un riesgo catalogado como conducta delictiva, en tanto se violente el contenido del artículo 180 o del artículo 186 del Código Penal. Quiere decir que de esta sección van a haber dos productos posibles: un informe de hallazgos hacia el Ministerio del Trabajo para que aplique las sanciones administrativas correspondientes, o, en su defecto, un informe dirigido al Ministerio Público para que proceda a la judicialización en caso de ser pertinente. Finalmente, en cuanto a la orgánica, una sección de vigilancia y sanitización, quien se involucre en el diseño de medidas de prevención, en la evaluación de los protocolos, y desde esta plataforma pues aportar información también importante para que las decisiones sean ajustadas a lo que realmente queremos neutralizar, porque podemos estar haciendo un uso indiscriminado de químicos que, si bien es cierto, en primer término nos van a evitar contagiarnos de COVID, pero a la larga nos podrían hacer presentar cuadros de otro tipo de enfermedades. Entonces, esta es una situación sanitaria muy importante que debe abordarse desde el primer momento. Siguiente, por favor. De forma muy rápida quiero hablar un poco de los 6 pasos que seguirá esta unidad especializada al momento de realizar su empeño operativo. El primer paso supone una evaluación clínica del equipo y desinfección antes de salir a hacer la auditoría, para garantizar de que no nos convirtamos nosotros en vectores que facilitemos el contagio. Un segundo paso es la reunión inicial con los empleados del comercio que se va a inspeccionar, para hacerles saber cuál es el propósito de la presencia de la unidad especializada y cuál va a ser la dinámica de la inspección. Tercer paso, proceden los especialistas a hacer la perfilación de todo el personal que ahí se encuentre, y posteriormente se hará análisis y búsqueda en cualquier base de datos, ya sea oficial o en sistemas abiertos, para identificar, además del empleado, su entorno. Siguiente, por favor. Un cuarto paso, se les solicitará que realicen los procedimientos de rutina. De todo esto, por supuesto, que los especialistas estarán tomando nota, para identificar cuáles son las fallas en la cadena de observancia de cada una de las sugerencias de bioseguridad que se han emitido desde el ente director de esta gestión inteligente. Quinto paso, el desarrollo de la inspección por cada uno de los especialistas de la unidad, y aquí creo que hay un valor agregado en el sentido de que se procederá incluso a la toma de muestras para identificar si el químico que se están utilizando para desinfectar manos realmente reúne el estándar de concentración sugerido, o para identificar a lo mejor si no existe la inocuidad en el proceso de elaboración de alimentos, por decir algo. Hemos, en las primeras ejercicios de pilotaje, hemos identificado incluso hasta la presencia de larvas del zancudo del dengue en lugares en donde se estaba elaborando alimentos. Y recuerden que la ecuación dengue con COVID es algo sumamente terrible. Como un paso final, sexto paso, la reunión de cierre, se presentan los hallazgos y se acuerda una fecha que va a ser bastante expedita para presentar el informe a través de la Secretaría del Trabajo, que, insisto, es quien preside esta comisión interinstitucional. A grosso modo, señor presidente, esto es como una radiografía muy sucinta de la unidad, y quedamos pues con el compromiso ante la sociedad, ante el país, para poderlo honrar desde nuestro desempeño técnico. Muchas gracias. Comisionado, si nos pudiera explicar quiénes le acompañan aquí de la comisión. Bueno, me acompaña el comisario Omar Reyes, él es el jefe de la División de Criminalística y tiene bajo su cargo los 2 laboratorios de policía científica que tiene DPI, tanto el de San Pedro Sula como el de Tegucigalpa. También me acompaña la doctora Claudia Coca, quien es la jefa del laboratorio de química del laboratorio, con mucha experiencia en lo que es toma de muestra y también los análisis con todo el instrumental que posee el laboratorio de química, que es tecnología de punta. También el doctor Ariel Ramos, microbiólogo, experiencia en toma de muestra. Este es un trabajo bastante operativo y esto prácticamente nos acelera el desarrollo del laboratorio de microbiología, cuyo embrión ya lo estábamos desarrollando en los laboratorios de DPI. También la doctora Emma Ríos, que es epidemióloga, y la doctora
Sierra, que es médico general y que nos ayuda con las labores de triaje. Bueno, compatriotas, como verán, hemos venido diciendo que esto vino a cambiarnos la vida a todos y en consecuencia tenemos que construir una nueva institucionalidad y también desarrollar nuevos comportamientos para hacerle frente a esta pandemia. Este es un ejemplo de la capacidad de reacción del Estado para poder estar a tono a esa nueva realidad que tenemos que vivir. Así es de que felicitaciones, general, de igual manera a la Policía Nacional, a todos, y en manos de ustedes y de tantos otros que trabajarán con ustedes estará también pues esa garantía de estar monitoreando estos protocolos y estos negocios. Pero al final también insistir, compatriotas, todo esto estamos montándolo y otras cosas más, pero sin su responsabilidad, en nada estamos. Usted es el responsable. Usted es el responsable de la salud suya, de su familia, de sus colegas trabajadores, porque al final, si nos cuidamos, juntos avanzamos. Aquí está la doctora Carla Pavón. Yo quisiera preguntarle desde el punto de vista epidemiológico, con esta nueva estructura que tenemos ya con las 20 regiones, que ya estuvimos con 2 de ellas personalmente, están muy entusiastas porque la realidad ya es diferente a la de aquí. ¿Cómo están viendo ustedes esto, el acompañamiento también, el trabajo coordinado con estas nuevas instituciones que estamos creando y el abordaje de que debe de ser al día a día por diferentes factores también, de territorio, de edad, también de la salud de las poblaciones? Si nos puede ilustrar sobre esto. Bueno, buenas tardes. Muy contenta, señor presidente, felicitar a la distancia a mis compañeros epidemiólogos que vinieron trabajando en estos protocolos y bueno, a la unidad de control, ¿verdad?, de riesgo de sanidad que nos acaba de presentar, y creo de que podemos avanzar, pero algo muy importante. O sea, aquí hay responsabilidades de ambas vías, no solo de la empresa, del pequeño empresario, sino que la responsabilidad también es del pueblo hondureño. Cuando yo le digo del pueblo hondureño es que nosotros queremos salir a trabajar, el hondureño ya quiere salir a trabajar. Es aquel que usted decía en este momento, el que tiene un salón de belleza, vive del diario vivir y bueno, ya necesita que nosotros lleguemos a cortarnos el pelo, a pintarnos el pelo, ya tenemos canitas, entonces creo que es importante reactivar la economía del país, pero también es importante que el hondureño vaya madurando la enfermedad en cuanto que tenemos que cuidarnos, que si nos cuidamos a la medida que nos vayamos cuidando, creo que el país también se va a ir reactivando en su economía, es necesario. Todo lo vemos cuando miramos a una persona que le está diciendo, presidente, quiero trabajar, ¿y cómo lo hacemos? Este trabajo nos va a venir a fortalecer mucho en aquellas situaciones que necesitan de vigilancia también, pero la responsabilidad se la traslado también a la población. Si, le voy a poner un ejemplo, si nosotros salimos a trabajar, pregunto, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a regresar? ¿Cómo vamos a llegar a nuestro lugar de trabajo? Tengo que salir desde mi casa con la mascarilla, desde mi casa con las manos lavadas, bien lavadas, y llegar a nuestro trabajo, no quitándonos la mascarilla, no poniéndonos abajo de la barbilla, sino llegar a mi trabajo con la mascarilla, porque allá van a haber otros eventos de seguridad, de bioseguridad. Pero si yo allá estando en el trabajo y no me mira el jefe, me quito la mascarilla, estoy siendo irresponsable también. ¿Cómo voy a regresar a casa después del trabajo? Debo de regresar con la mascarilla e incluso irme no abrazar a mis hijos, yo lo hago, no abrazo a mi hijo, me quiere abrazar, pero no lo hago hasta que no, me quito la ropa, me lavo las manos, incluso me baño, en el caso, ¿verdad?, porque vengo de un área de salud, y luego me quito la mascarilla, que yo ya sé que en mi casa no ha salido mi hijo y estamos seguros. De esa manera que ir madurando de cómo regresar a casa, ¿verdad? Ya tenemos estadísticas que se están enfermando los niños, ya tenemos estadísticas que se están enfermando los jóvenes. Entonces yo como padre que voy a salir a trabajar, debo de salir de la manera más responsable,
ya que el empresario, ya que el que es dueño de un salón le va a dar las condiciones porque el protocolo lo dice. Pero si el protocolo lo dice y yo no lo cumplo también, entonces es de ambas vías. Y creo de que podemos ir avanzando, vamos a hacer los pilotajes, como decía el ministro Madero, y ese pilotaje ya en campo, ya viviéndolo en campo, nosotros vamos a decir, aquí hay debilidad, aquí hay fortalezas, vamos a trabajar con la fortaleza y las debilidades las vamos a convertir en fortalezas, presidente. Muy contenta. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tal vez una reflexión para que la tomen en cuenta. Ayer estuve conversando con los 18 gobernadores departamentales, una videoconferencia como de unas 4 horas, y obviamente se nota algo transversal. La gran mayoría quieren comenzar a trabajar, pero es normal que tienen temor y preguntan ¿cómo hacemos? Algunos se están capacitando allá a nivel de cada departamento, pero necesitamos también o un refrescamiento o una capacitación general que ustedes puedan dar. Ahora es fácil, en línea, conectar a través de las cámaras de comercio, y en algunos lugares la Cámara de Comercio no siempre representa el sector productivo más grande, como es la parte del agro, de la cadena alimenticia. Eso es fundamental. La microempresa en general puede ser de diferente índole. Entonces, como viene el financiamiento especial de corto plazo y de largo plazo, que sea un tema que le dé preferencia en ese financiamiento a quien ha pasado por esta capacitación. Y ahora esa es otra forma de darle empleo a mucha gente. Ustedes definen todos estos protocolos y la manera de poder transmitir esto vía videoconferencia y podemos empezar a regar esto por todo el país y hacerlo como un Padre Nuestro, ¿verdad? En ese sentido yo quiero que lo tomen en consideración para que la gente allá también tenga los mismos criterios de cómo manejar esto.